El versículo de memoria en Éxodo 32, 31 y 32 dice así: Entonces Moisés volvió ante el Señor y le dijo: Este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. La larga ausencia de Moisés, 40 días en el monte Sinaí, había dejado al pueblo inquieto e impaciente. Les faltaba la fe y la demora de su líder se transformó en motivo de apostasía para el pueblo de Dios. Temían que su dirigente los hubiera abandonado. Mientras tenían a Moisés con ellos para animarlos y fortalecerlos con ejemplo y exhortaciones, lograban mantener una vida espiritual más elevada y andaban por fe, no por vista. Cuando su presencia les fue quitada, hubo una reacción y triunfó la carne sobre el espíritu. Aunque desde la llanura podían ver claramente la cima del monte, rodeada de una oscura nube que se iluminaba de tanto en tanto con los rayos de la presencia divina, a muchos les parecía que Moisés los había abandonado o que había sido consumido por el fuego devorador. Y mientras Moisés estaba en el monte recibiendo las tablas de la ley y las instrucciones concernientes al verdadero culto y el sagrado oficio del sumo sacerdote, el pueblo en el llano estaba desobedeciendo al Señor. Se dirigieron a Aarón, hermano de Moisés, con la petición: Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Los cabecillas de la apostasía eran la multitud mixta, es decir, personas que no eran israelitas, muchos de ellos egipcios que se les unieron en su escape del país, aprovechando el momento exitoso que los hebreos estaban pasando. Dios no había revelado ninguna semejanza de sí mismo y había prohibido toda representación material de él. Para conformar el deseo de alguna manifestación visible de su presencia, les dio la columna de nube y fuego que había quedado con el pueblo y con la revelación de su gloria sobre el monte Sinaí. Y estando aún la nube de la presencia divina en la cima del monte, sus corazones se volvieron a la idolatría de Egipto y representaron la gloria del Dios invisible por la imagen de un buey. El becerro o buey de oro era una representación del toro o buey sagrado llamado Apis, que los israelitas debieron conocer durante su larga estadía en Egipto. Era adorado sobre todo en la ciudad de Memphis y considerado el representante terrenal del dios Ptah y del dios Osiris. Osiris era identificado con el sol y con la vida de ultratumba, y también con el dios Ta, que era el señor de la magia, de la oscuridad, también con el sol y la fertilidad. Y había cementerios de toros sagrados sacrificados en su honor y colocados en enormes sarcófagos de piedra. De esto se desprende que el culto rendido por los israelitas al becerro de oro era realmente la forma egipcia de adorar al sol, idolatría que ha sido siempre la mayor antagonista del culto tributado al verdadero Dios.
Precisamente cuando Dios se manifestaba a los israelitas de manera especial y les hacía conocer su día de reposo, ellos volvieron al antiguo culto del sol, cuyo día festivo, el primer día de la semana, contendió siempre por la supremacía con el sábado, el día especialmente característico del culto al Dios verdadero. La adoración del buey Apis iba acompañada del más grosero libertinaje, y precisamente a eso fue a lo que llegaron los israelitas al adorar este ídolo. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron pacíficos, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a regocijarse. Esto último se refiere a una actividad que incluía saltar, cantar y bailar, un baile indecente y sensual. Por ello, en Éxodo 32:6 dice: Tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, lo cual explica la terrible ira del Señor, que quería exterminar al pueblo enseguida. El dios Ta era llamado Señor de la magia y de la oscuridad, y tenía poder creador, según ellos pensaban, y también poder destructor. En realidad era el mismo Satanás disfrazado de ídolo. El segundo punto que vamos a ver es liderazgo fallido. Aarón no estuvo ni por cerca a la altura de las circunstancias. Alarmado por la locura desenfrenada del pueblo y su actitud amenazadora, y viendo en peligro su propia seguridad, se rindió ante las demandas de la multitud, en vez de defender con toda nobleza y valor el honor de Dios. Con la esperanza de que se negasen a entregar sus apreciadas pertenencias, mandó que se recolectaran los zarcillos de oro, pero en esto se equivocó. Una vez que hubo dado el primer paso, ya no pudo dar marcha atrás. Al adorar al becerro de oro, los israelitas profesaban estar adorando a Jehová, el verdadero Dios, y al inaugurar ese culto del ídolo, Aarón dijo: Mañana será fiesta a Jehová. Se proponía adorar a Dios como los egipcios adoraban a sus dioses, a Ptah o a Osiris, bajo el símbolo de esa imagen, pero Dios no podía aceptar esa adoración profana y falsa. El pueblo exclamó: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y con vileza Aarón permitió este insulto a Jehová. A la mañana siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz, y se sentaron a comer, beber y regocijarse, y se entregaron al baile y a la orgía licenciosa. Este episodio ilustra la lucha constante que hay en la naturaleza humana entre la carne y el espíritu. Romanos 7:23 dice: Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando los israelitas no experimentaron la influencia del ejemplo y de la dirección de Moisés, prevaleció el mal. Se volvieron a la idolatría y con ella al libertinaje, tan íntimamente ligado al culto pagano. El placer sensual pasaba por la religión. Veamos ahora corrompiéndose a sí mismos. Éxodo 32:7 y 8. Entonces Jehová dijo a Moisés:
anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios había desheredado a Israel. Ya no hablaba de él como mi pueblo, porque habían quebrantado el pacto hecho con Dios y se había apartado de su cuidado y dirección. El odio al pecado es inherente al carácter divino. Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Moisés, alejado del campamento, no sabía lo que estaba ocurriendo abajo. Pronto se han apartado, le dijo Dios. Hacía tan solo unas pocas semanas desde que el pueblo se había comprometido en un solemne pacto con Dios y le había prometido obediencia. Ahora ese pacto había sido quebrantado. Al no tener raíz en sí mismos, cuando vino la tentación, cayeron fácilmente en el pecado, y los que no eran israelitas cayeron vencidos por sus viejas prácticas idolátricas. Cuando Dios los calificó como pueblo de dura cerviz, esta expresión habla de caprichosa obstinación, como la de un caballo que endurece el pescuezo cuando se tiran de las riendas hacia la derecha o hacia la izquierda, negándose a seguir en la dirección deseada. ¿Estamos hoy libres de la idolatría? Los ídolos de hoy pueden tener formas y figuras diferentes, pero tienen un atractivo similar. ¿Quién puede dudar de que los ídolos de ahora también son muy poderosos y se adoran tan fervientemente como los de la antigüedad? La adoración de los ídolos hace que los que los adoran lleguen a ser como esos ídolos, y cuando la gente llega a ser semejante a sus ídolos, se entregan a la injusticia, la maldad, la avaricia, la envidia, los homicidios, pleitos, engaños y una lista y malignidad. Ese es precisamente el castigo que alcanza hasta la tercera y cuarta generación, lo cual se dice en Éxodo 24 al 6. Es el resultado terrible contra el cual nos quiere advertir Dios al darnos el segundo mandamiento. Los ídolos modernos pueden ser muy variados. El orgullo, el egoísmo, el dinero, el poder, el sexo, la comida, la televisión, las drogas, el alcohol, la pornografía, los placeres de los deportes, los videojuegos, la política, la música, etcétera, etcétera. Podemos convertir cualquier cosa buena, hermosa y significativa en un ídolo. La idolatría nos hace semejantes a los ídolos que adoramos. Tercer punto es la justa ira de Dios. Éxodo 32, 9 al 29. Dios estaba probando a Moisés y preparándolo para lo que vendría en el futuro. El Señor puso ante Moisés la oportunidad de escoger entre su propia gloria y la honra de Dios y el bienestar de los que estaban bajo su cuidado. Noblemente Moisés estuvo a la altura de la situación y probó su leal consagración a Dios y a la tarea que le había encomendado. Déjame ahora que encienda en ellos mi ira y los consuma, había dicho Dios. La ira de Dios era justa, pero Moisés suplicó al Señor en favor de los israelitas. Después que Dios
desistió del mal que haría a su pueblo, Moisés volvió a ellos. Cuando Moisés y Josué bajaron del monte, portando Moisés las tablas del testimonio, oyeron los gritos de la multitud excitada en estado de alocada conmoción. Josué, como soldado que era, pensó primero que se trataba de un ataque de sus enemigos y dijo: alarido de pelea hay en el campo. Pero Moisés juzgó más acertadamente: no era ruido de combate, sino algazara de cantar oigo yo. Al acercarse al campamento vieron al pueblo que gritaba y bailaba alrededor de su ídolo. Era una escena de libertinaje pagano, una burda imitación de las fiestas idolátricas de Egipto, pero cuán distinta del solemne y reverente culto de Dios. Moisés quedó anonadado. Aunque Dios le había advertido lo que pasaba, no estaba preparado para aquella terrible muestra de la degradación de Israel. Su ira se encendió y arrojó al suelo las tablas de piedra que se quebraron a la vista del pueblo. Como ellos habían roto su pacto con Dios, así también Dios rompía su pacto con ellos. Moisés se dirigió por medio de la multitud enardecida, abriéndose paso hacia el ídolo. Lo tomó en sus manos y lo arrojó al fuego. Después lo hizo polvo y esparciólo en el arroyo que descendía del monte. Luego ordenó al pueblo que bebiera de esas aguas. Así les demostró la completa inutilidad del Dios que habían estado adorando. Luego hizo comparecer a Aarón y le preguntó severamente: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Aarón trató de defenderse explicando los clamores del pueblo y dijo que si no hubiera cedido a sus deseos lo habrían matado. Trató de hacerle creer a Moisés que se había obrado un milagro, que el oro había sido arrojado en el fuego y que mediante una fuerza sobrenatural se convirtió en un becerro, pero de nada le valieron sus excusas y subterfugios. Fue tratado como el principal responsable y ofensor. Fue, sin embargo, Aarón el que había sido nombrado el portavoz de Moisés, el que había hecho el ídolo, el que no impidió a los idólatras que cumplieran sus osados propósitos contra el cielo. Fue a Aarón por medio de quien Dios había obrado y enviado juicio sobre los egipcios y sus dioses, el que sin inmutarse oyó proclamar ante la imagen fundida: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fue él a quien Dios había confiado el gobierno del pueblo en ausencia de Moisés, el que sancionó la rebelión del pueblo, por lo cual contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera con la intención de destruirlo. Pero en respuesta a la vehemente intercesión de Moisés, se le perdonó la vida, y porque se humilló y se arrepintió de su gran pecado, fue restituido al favor de Dios. Esto está en Deuteronomio 19, Deuteronomio 9, versículo 20. Su proceder al apoyar el pecado de Israel costó la vida de miles de personas. Aunque Dios perdonó a Israel en respuesta a al pedido de Moisés, su apostasía debía castigarse señaladamente, ya que de no hacerlo así, concluirían en una abierta impiedad y arrastrarían a la nación a una
perdición irreparable. Por ello, poniéndose a la entrada del campamento, Moisés clamó ante el pueblo: ¿Quién es de Jehová? Júntese conmigo. Los que no habían participado en la apostasía debían colocarse a la derecha de Moisés. Los que eran culpables pero se habían arrepentido, a la izquierda. La tribu de Leví no había participado del culto idólatra, junto con muchos de otras tribus que se habían arrepentido, pero un gran grupo donde predominaba la multitud mixta que instigara la fundición del becerro, persistió tercamente en la rebelión. Por ello Moisés ordenó a los de su derecha, limpios de idolatría, que empuñaran sus espadas y dieran muerte a todos los que persistían aún en la rebelión. Estos eran los de la derecha, mayormente los levitas. Y cayeron muertos del pueblo en aquel día como 3.000 hombres, pero todos los que se arrepintieron y se humillaron alcanzaron perdón. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores, pero solo se exterminó a los que persistieron en la rebelión. Al perdonar la vida a Caín, Dios había demostrado al universo observador cuál sería el resultado de permitir que el pecado quedara impune. Y el haber perdonado la vida de Caín trajo la destrucción de todo el mundo por un diluvio. El cuarto punto se refiere a la intercesión. Terribles cosas sucedieron en el campamento israelita a causa de la rebelión del pueblo. Después de la muerte de estos 3.000, al día siguiente, Moisés intercedió por el pueblo, poniendo su propia vida por ellos. Pero Dios dijo: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Hay 4 clases o tipos básicos de oración. Una de ellas es la oración de alabanza o acción de gracias. Otra clase es la de arrepentimiento, en la cual pedimos humildemente perdón a Dios por nuestros pecados. La tercera clase de oración es de petición, en que se solicitan cosas específicas como sabiduría, el Espíritu Santo, alegría, amor, salud, paz, etc. Por último, en la oración de intercesión, no oramos por nosotros, sino por otras personas, pidiendo a Dios que intervenga misericordiosamente y les conceda bendiciones especiales. La oración intercesora está rodeada de misterio, ya que ella permite a Dios hacer más por las personas en su situación concreta. Se trata de una paradoja, pero no necesitamos saber cómo funciona la oración intercesora, sino solo debemos saber que funciona. Dios respeta las decisiones de las personas y nunca obliga a nadie a seguirlo, pero nos anima a orar por los demás e incluso por nuestros enemigos. Dios permite actuar a Satanás según normas llamadas reglas de enfrentamiento, las cuales limitan el poder del diablo. Estas reglas han sido decididas en el contexto del Consejo Celestial, donde están representados todos los seres celestiales, además de Dios y de Satanás, para que todos puedan comparar ambos lados del conflicto.
Dios no restringe nuestra libertad de elegir de qué lado del conflicto queremos estar. Sabemos que Dios nos ama, nos salva y quiere salvar a todos. Él quiere lo mejor para nosotros, escucha nuestras oraciones, pero no podemos manipularlo. Cuando el pueblo de Dios ora, el reino del mal se hace añicos y la causa de Dios puede avanzar misteriosamente.